Muy bien, continuamos con esta siguiente cápsula relacionado a la clasificación de la estadística en sus dos grandes vertientes, que es la estadística inferencial y la estadística descriptiva, ¿verdad? Bien, déjenme ir compartiendo material. Bien. Primeramente vamos a definir qué es estadística descriptiva y cuáles son las características y bemoles de esta primera área. Es la parte de la estadística que también se le llama estadística deductiva, ya que trata solamente de describir y analizar un grupo de datos dados sin sacar conclusiones, ¿verdad? Como les había mencionado en anterior cápsula, prácticamente lo que se hace en estadística descriptiva es analizar el fenómeno en un momento dado, ¿verdad? Y no se puede sacar conclusiones o de otra manera generalizar, es otra manera de decirlo, no se puede generalizar los resultados o las conclusiones obtenidas debido a que un momento no me permite dislucidar cómo es el comportamiento de un fenómeno a la larga o en todos los casos o en todas las ocasiones. Bien, podríamos, por ejemplo, analizar el caso de un grupo de alumnos en un aula donde se hace no sé, un análisis descriptivo sobre cuántos alumnos masculinos hay en el aula y se obtiene una serie de datos. Recordemos, se aplica un instrumento, una recolección de datos, se recopila esa información, se organiza, se concentra, se resumen, ¿verdad? Y se presenta en un gráfico, ¿verdad? El hecho de que yo, por ejemplo, analice en un momento dado esa situación para un grupo de alumnos, en un momento dado, en un estado, en un municipio, en una escuela, no me va a decir el comportamiento de manera general de toda la población de alumnos de todos los niveles, se salvó de esa situación en particular en ese momento, lugar y situación particular, ¿verdad? Por lo cual no me permite generalizar y mucho menos llegar a conclusiones a partir de eso, ¿verdad? Dice, o inferencias de un grupo mayor de datos, a lo que íbamos para allá. Dice, generalmente se representan con tablas, gráficos, cuadros e índices, ¿verdad? Eso es lo que los alcances de la estadística descriptiva, ¿verdad? Me permite digamos, ver un fenómeno en un momento dado digamos, profundizar en ese fenómeno, dadas las situaciones y contexto en ese momento y lugar en particular. Después, estadística inferencial es la otra gran rama y vertiente de la estadística. Dice, es la parte de la estadística que también se llama estadística inductiva, ya que trata de las condiciones bajo las cuales tales inferencias son válidas. Al no poder estar absolutamente ciertos de la veracidad de tales inferencias, se ha de utilizar con frecuencia en estas conclusiones el término probabilidad, ¿verdad? A esto se hace referencia de que, por ejemplo, al momento de llegar a una conclusión o llegar a una generalización a través de métodos estadísticos inferenciales, ¿verdad? No podemos decir que todas y cuanta ocasión suceda, digamos, en la manera en que me lo está expresando mi ecuación o mi dato calculado, va a pasar siempre y en todas las ocasiones. Por el simple hecho, uno, que dentro del análisis de las variables que se pueden presentar siempre hay variables de ruido o variables ambientales u otras variables, ¿verdad? De manera que no hay fenómeno perfecto o digamos estimación o cálculo estadístico inferencial perfecto. No, por el hecho de que nosotros analicemos un fenómeno, ¿verdad? A través del método más refinado que pueda haber nos va a permitir siempre y en todas las ocasiones llegar a la misma conclusión, ¿verdad? No hay un patrón fijo, exacto, perfecto en cada una de las ocasiones. Podemos obtener la mejor estimación, el mejor cálculo posible, obtenible y calculable con base en los datos. Entre mejor la calidad de los datos, es decir, una mayor cantidad de información bien recolectada, implementado a través de un instrumento bien diseñado e implementado, ¿verdad? Pues nos va a dar la mejor estimación o el mejor cálculo posible obtenible, ¿verdad? Y nos va a poder permitir llegar a conclusiones o inferencias o interpretaciones, incluso predicciones, lo más certero posible a la realidad tal cual es, ¿verdad? Pero sin llegar a la perfección. Un concepto que entra en estos cálculos estadísticos es el de probabilidad a favor y en contra, ¿verdad? Todo cálculo estadístico inferencial va a estar sujeto a un nivel de confianza, que es este cálculo, esa probabilidad a favor de que suceda el fenómeno,
que tampoco y jamás va a ser 100% del 100% o completamente perfecta. Siempre va a haber un margen de error, ¿verdad? No hay estimación o fenómeno digamos, que se pueda, intente predecir, que logremos predecir el 100%, si no seríamos prácticamente magos, ¿verdad? En el sentido de que podríamos calcular a la perfección lo que esté sucediendo en el futuro. Podemos calcular de la mejor manera posible a través de estas técnicas de estadística inferencial el mejor resultado probable, mejor dicho, probable o posible, pero se utiliza la palabra probable o posible, ¿verdad? Y a su vez vamos a poder calcular o trabajar con base a un margen de error, una probabilidad en contra de que suceda el fenómeno, ¿verdad? Y bueno, eso es en cuanto a la probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia del fenómeno. También existe un margen de error asumido por el investigador o quien esté implementando el cálculo estadístico de cuál que es el margen de error de la misma estimación por la naturaleza de los datos, ¿verdad? Cuando llegamos a analizar lo que es la fórmula para el cálculo de muestra y para sujeto a una población finita o infinita, nos daremos cuenta que estos dos conceptos están íntimamente ligados. La probabilidad a favor y en contra de que suceda un fenómeno y el error de estimación del investigador, ¿verdad? La primera es inherente al fenómeno de los datos empleados y lo segundo es referente a la calidad de análisis del investigador, ¿verdad? El primero es por el mismo fenómeno, cómo se esté comportando y la rigurosidad de la implementación del estudio. Y el segundo es la habilidad que tuvo el investigador al momento de recolectar y analizar la información, ¿verdad? Hay investigadores que asumen errores de estimación muy amplios, de hasta, por ejemplo, el 10 o el 15%, que ya sería una investigación con muy poco rigor, ¿verdad? Hay quienes tienen investigaciones con un margen de error muy, muy pequeño, ¿verdad? ¿Y de qué va a determinar el error de estimación en este caso para un cálculo estadístico inferencial? Pues va a depender de la capacidad del investigador para obtener información. Entre mayor información recolectada y de mejor calidad, como se mencionaba hace un momento, pues menor va a ser el riesgo o el error de estimación propiamente por el cálculo, vamos a decir, ¿verdad? Entre menor, pues va a haber un mayor error o margen de error debido a que va a haber un poco menos de información y va a haber una peor calidad o pobreza en cuanto a los datos, ¿verdad? Igual el fenómeno que se está analizando, si tiene una relación muy estrecha entre datos o en primera instancia se muestra una clara relación entre información o conjunto de datos, pues va a ser más probable que la relación que nosotros estemos obteniendo o calculando y después interpretando, pues se esté dando en la realidad, ¿verdad? Pero también va a ser inherente a la información que se está analizando ya a la relación que tengan las variables, ¿verdad? También se considera como la técnica bajo la cual se sacan conclusiones o generalizaciones acerca del parámetro de una población que se basa en una muestra de dicha población, ¿verdad? Eso también entra tanto para análisis históricos, ¿verdad? Esa parte de las conclusiones y generalizaciones, y también el poder hablar, y más adelante definiremos qué es población y muestra, hablar en lo general, partiendo de datos en lo particular, ¿verdad? A eso se refiere con la generalización, ¿verdad? La estadística inferencial me va a permitir, con base en un ensayo, vamos a decir, o un análisis en un momento dado para una agrupación relativamente pequeña, poder hablar en términos de cómo se esté comportando el fenómeno en general, digamos, a grandes rasgos o de manera agregada, ¿verdad? Por ejemplo, y lo veremos en su momento para el cálculo de población y muestra, y no sé, hablando de algo, ¿verdad? INEGI, al momento de analizar cómo se está comportando la población de manera general o de manera agregada, parte de una muestra, a pesar de que hablemos de censo, y censo inherentemente hace referencia a localizar y encuestar a toda la población, todas las personas de una agrupación. Realmente es un análisis estadístico basado en grupos, en este caso de manera estratificada, ¿verdad? Es decir, por segmentos, ¿verdad? Pero esta la certeza de esa recolección de información y del cálculo de la información requerida a recolectar, que esa información que a lo mejor, no sé, del millón y tantos que podremos ser, a lo mejor nos encuestan 150,000, pero está la precisión y la rigurosidad de la obtención de la información, que esos 150,000 me van a hablar por todos los millón y medio que podríamos ser, ¿verdad?
Otra definición de estadística inferencial y descriptiva viene estadística descriptiva, provee de procedimientos, tabulaciones, gráficos, esquemáticos, numéricos, para organizar datos numéricos y escribir sus características relevantes. Eso es en cuanto a descriptiva. Inferencial, rama de las matemáticas que descansa en la teoría de probabilidad, que utiliza datos numéricos provenientes de una muestra para realizar una inferencia u obtener una conclusión acerca del universo, que es lo mismo que población o población de datos donde proviene la muestra, ¿verdad? Otra vez, la gran diferencia es que la descriptiva me permite analizar un fenómeno en un determinado momento y bajo unas determinadas condiciones. La inferencial me permite generalizar o analizar el fenómeno a grandes rasgos o en el futuro, partiendo de datos y probabilidades con base en un análisis de esa información, ¿verdad? Con esto estaríamos concluyendo este segmento de la información y esta cápsula. Estaremos analizando el resto en las siguientes cápsulas.